El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pilato se preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó así: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Y Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús le contestó así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y Pilato le dijo: ¿con qué tú eres rey? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo nací, vine al mundo para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Yo soy rey. Yo nací y vine al mundo por ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando la gran fiesta de Cristo Rey. O sea que es la última fiesta del año litúrgico de la Iglesia. Y ya el próximo domingo empezamos el primer domingo de Adviento. Según el calendario, según el almanaque, digamos, de la Iglesia Católica, el primer día del año nuevo eclesiástico, o sea, el primer año de la Iglesia, que no va conforme al sistema secular en que estamos viviendo, el primer día del año nuevo de la Iglesia Católica es el primer domingo de Adviento, que vamos justamente a celebrar el próximo domingo. Pero la misa, la fiesta de hoy de Cristo Rey, es la última fiesta de este año de la Iglesia. Y es propio que sea esta la fiesta del último domingo del año de la Iglesia, porque aquí estamos resumiendo toda la gloria, el poder y la majestad de nuestro Señor Jesús. Él es Rey y ha venido aquí a fundar un reino. Pero en el intercambio, en el discurso que tuvieron Jesús y Poncio Pilato, se da cuenta uno inmediatamente que Pilato no se daba cuenta de qué decía Jesús. Jesús hablaba de un reino de santidad, un reino de justicia, un reino de bondad, un reino de amor, un reino de compasión, un reino tan diferente a los reinos materiales e históricos del mundo entero, que no están basados en esto, sino más bien en el poderío, en los armamentos y en muchas veces en la injusticia. Y por eso Poncio Pilato, que pertenecía al Imperio Romano, cuando este hombre, que estaba ya tan flagelado, que había sufrido tanto, está hablando que él es el rey,
Naturalmente, Poncio Pilato no comprendía bambalinas de nada lo que decía este hombre, porque el concepto de Poncio Pilato es como el concepto de tantos seres humanos hoy en día, que piensan que el reino de los hombres tiene que estar basado en poderío, en prestigio, en dinero, en armamentos y lo demás. Jesús es rey de un reino espiritual. Y por eso Jesús vino a esta tierra justamente para reconciliarnos con Dios su Padre, a través de su martirio en la Santísima Cruz, su inmolación, y después de 3 días de haber muerto, Él resucitó. Y después Dios, Él siendo el Hijo de Dios por su propio poder, subió al cielo, pero en su naturaleza humana está sentado a la derecha del Padre, como Dios Padre concediéndole a Jesús en su naturaleza humana, aunque naturalmente es Dios, que Él es, por su inmolación, su martirio en la cruz, el Rey del universo, el Rey del mundo entero. Pero como repito, este reino, esta congregación de seres humanos, en un nuevo sistema de amor, un nuevo gobierno de paz, es muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Nosotros los católicos, los que somos bautizados por Jesús, los que somos hijos e hijas de Dios por adopción, pertenecemos a este reino de Dios. Porque el reino de Dios es multifacético, tiene muchas diferentes interpretaciones. Y una de ellas, naturalmente, es que la misma Iglesia Católica a la cual nosotros pertenecemos, cabalmente a través del bautismo que hemos recibido, es el germen, es la semilla del reino de Dios que brotará en su gloria al final del mundo, cuando Jesús viene la segunda vez. Nosotros entonces somos parte de este reino de Dios, pero un reino de Dios, como digo, que estamos vinculados unos con los otros por la vida de Dios, no por una cédula. Todos nosotros que venimos de diferentes países, en especial país de Sudamérica o de Centroamérica o lo que sea, todos nosotros tenemos pasaportes y tenemos cédulas. Pues en el reino de Dios a la cual nosotros pertenecemos en una forma espiritual, no hay ninguna cédula, ningún pasaporte. Lo que hay es la vida de Dios en nosotros. En el mundo moderno en que vivimos, vemos que para poder ser un buen ciudadano hay que pagar impuestos. Hay que calmarse y no cometer fechorías, ni atropellos, ni tampoco crímenes. Pero en el reino de Dios a la cual nosotros pertenecemos, que es la Iglesia, la mejor manera de ser ciudadano de este reino es comportarse con obediencia a los mandamientos de Dios, vivir las bienaventuranzas y ser personas de caridad, de bondad, de compasión y generosidad. Esta es la ley del reino de Dios y del reino a la cual nosotros pertenecemos. Lastimosamente, tristemente, la mayoría de los seres humanos en este mundo que estamos viviendo rechazan este reino espiritual que Jesús ha venido a inaugurar y que existe aquí en nuestra tierra, y siguen adelante con su mentalidad triste y pobre de pensar que la auténtica felicidad está en la riqueza, en el dinero y en el poder. Y por el hecho que la mayoría de la humanidad sigue rechazando el Evangelio, siguen rechazando las palabras de Jesús, estamos ahora cosechando en todo lo que estamos viendo en estos últimos días, lo que Dios ha permitido que cosecháramos por nuestro negar lo que Jesús es, la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento y también la fuente de la vida eterna. Estamos viendo estas matanzas que están surgiendo por el mundo entero. Estamos viendo la explotación que tantas personas están sufriendo en tantos diferentes países, como una consecuencia directa de rechazar la palabra de Dios, de rechazar a Jesús como nuestro Rey y de rechazar su reino espiritual que ha venido a fundar desde hace 2000 años y que vemos en nuestra Iglesia Católica. Por eso, amados hermanos, no debemos de asustarnos, ni tampoco de estar espantados cuando vemos tantos terrorismo y tantas matanzas. Y mucho más va a haber, porque los hombres al rechazar los evangelios de Dios van matándose unos a los otros como lobos y como tigres, consumiéndose
y acabándose. Solamente en esas 2 semanas hemos visto primero con el avión ruso en que murieron 222 personas, después esas bombas que mataron 43 personas en Beirut, en el Líbano, con 356 heridos. Después las matanzas en París en que murieron 129 y como unos, no me recuerdo exactamente cuántos heridos, pero una serie de heridos. Y después ahora en Mali, en Bamako, vemos que murieron 29 personas en un hotel. Y ahora vemos que en Bruselas, en París, en Bruselas, en Bélgica, hay un peligro de unas bombas también. Vemos que en la misma China hay un peligro que habrá terroristas en China. Vemos que los rusos están bombardeando a Siria, matando un montón de terroristas. Vemos que el mundo entero está petrificado por el problema que está surgiendo de una manera tan violenta y tan agresiva. Pero nunca llegamos a preguntarnos por qué que estas cosas están sucediendo. Nadie escucha las palabras del Santo Padre, el Papa Francesco. Nadie escucha las palabras de los papas anteriores, o el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo I. Nadie escucha lo que dicen estos hombres, que son los vicarios de Jesús en esta tierra, hablando, enseñando y indicando la manera que debemos de vivir para crear un mundo de paz, de armonía, de justicia y de concordia y de fraternidad. Nadie escucha las palabras de esos hombres espirituales. Porque la mayoría de seres humanos estúpidamente, ignorantemente y malamente, con mala voluntad, siguen rechazando lo que es la fuente de poder ayudarnos a nosotros vivir todos los seres humanos como hermanos y hermanas, como Jesús lo pide y como Jesús lo exige. Pero mientras los seres humanos siguen viviendo por el dinero y el poder, tendremos más tragedias como estas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la respuesta nuestra, particularmente hablando, frente a esta situación? Porque la situación no va a mejorar, va a empeorar. Pero no es por eso que nosotros debemos tener miedo. Nosotros no debemos tener miedo de nada ni de nadie. Porque tenemos Jesús como nuestra fuente, como nuestro poder, como nuestro escudo y como nuestro Salvador. Y si a nosotros nos tocará morir en un momento inesperado, dentro de unos días o dentro de unos años, no sabemos ni cuándo ni cómo, no tendremos que tener pena de esto tampoco, porque al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta que estamos nosotros aquí de paso nada más. Aquí no vamos a vivir eternamente. Naturalmente todos queremos vivir un poquito más, eso es muy normal, es una cosa muy bonita si Dios así lo pide, lo exige y lo quiere, pero al fin y al cabo estamos aquí de paso nada más. Si morimos de 70 o si morimos de 40, si morimos de 10 o si morimos de 100, todos tenemos que morir. Lo importante es prepararnos para ese encuentro con Jesús en el momento de nuestra muerte, habiéndonos confesado debidamente y habiendo tenido en nuestras manos muchas obras de caridad. Muchas obras de caridad, que cuando Jesús nos enfrenta a nosotros en el momento de morir, Jesús, como buen juez que será, nos va a preguntar, ¿qué has hecho por mí? Yo tengo mi cuenta bancaria bastante llena, gracias a Dios, para mis hijos y mis nietos. ¿Qué has hecho por mí? Entonces Él quiere que nuestras manos estén llenas de bondad, de obras de caridad, de obras de amor y de obras de generosidad. Por eso, amados hermanos, no nos asustemos y no caigamos en histeria y en pánico. Que vivamos nuestra vida con confianza, porque pertenecemos a un pueblo escogido de Dios, que es la Iglesia. Y que tenemos un sello de esa presencia de Dios a través de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, y que está ratificado en nuestra comunión que recibimos cada domingo debidamente, si estamos casados con la Iglesia, si no hemos cometido un pecado mayor. Por eso, amados hermanos, hay mucha gente que está ahora aterrada en nuestro país, aterrada por el mundo entero, porque otra vez están manifestando y mostrando de Jesús que no tienen confianza en Él, que no tienen fe en Él. Viven siguiendo pensando que van a tener seguridad en los armamentos y en bombas y tanques y aviones. Eso ayuda para ayudarnos físicamente por un tiempo, pero la vida nuestra de la humanidad va a cambiar definitivamente para lo mejor si estamos dispuestos todos los seres humanos del mundo entero a aceptar las palabras del Evangelio de Jesús, de aceptar que tenemos que ayudarnos unos a los otros,
que la mejor manera de vivir es servir a los demás y no dominar a los demás. Y lastimosamente la historia de nuestras razas y de nuestras naciones y sus países, de los reinados y los imperios, tristemente ha estado basado en el concepto de dominar y no servir. Y mientras que nosotros seguimos viviendo así, tendremos muchas más tragedias y muchas más angustias. Pero teniendo a Jesús vivamente en nuestro espíritu, viviendo los mandamientos de Dios y las bienaventuranzas, tratando de ayudar a los demás a la manera que Jesús lo pide, a pesar de todas las tragedias y atropellos que estamos viendo, tendremos paz, seguridad, serenidad en nuestra vida. Porque Dios nos da esto si estamos dispuestos de cumplir los requisitos que plantea para nosotros para ser auténticos discípulos suyos. Entonces, amados hermanos, cuando estamos analizando las cosas de hoy en día, démonos cuenta y estemos aferrados a esta realidad, que el mundo está en esta manera, tan ridículo, matándose unos a los otros, sencillamente, pero profundamente, por rechazar el secreto de la auténtica armonía, por rechazar las palabras de Jesús. Ni el Islam, ni el budismo, el hinduismo, ninguno de esos ismos van a poder resolver la problemática humana que tenemos hoy en día sin aceptar el Evangelio de Jesús. Recemos que estos hombres que están guiando estos países sean iluminados por el poder del Espíritu Santo para aceptar esta realidad y realmente así fomentar una auténtica paz entre todos los pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.